Buenas noches, mi nombre es Jesús Lanza y le voy a explicar el ejercicio de la transformada Z. Aquí tenemos que hallar la transformada Z de esta siguiente función: el x por t menos 2t más x de t más x de t más 3t es igual a la exponencial de 2t por u por t menos 1, con x de 0 igual a 10, x de 1 igual a 2 y x de 2 es igual a 4. Vamos a empezar a resolver el primer lado, que es el lado izquierdo de esta ecuación, porque esta es una ecuación compuesta y tenemos que hacerla por partes. Aquí aplicando las propiedades de la transformada Z, aquí aplicamos la transformada, la propiedad número 4, que es esta que está acá, que nos indica así: el z al cuadrado por x de z menos z al cuadrado por x de 0 menos z de x de 1, más, aquí aplicamos la propiedad número 2, mentira, aquí aplicamos la propiedad número 1 en este, aquí es esta que está acá, cuando la función es así sola, y nos quedaría x de z. Luego aquí aplicamos la propiedad número 5, que quedaría z de 3 por x de z menos z de 3 por x de 0 menos z de 2. Aquí le vamos disminuyendo el coeficiente: x de 1 menos z por x de 2 es igual a este. Ahora todavía no nos metemos con esto. Entonces aquí sustituimos donde están los valores de x, colocamos el que le corresponde a cada cuadro. Aquí el z de 2 por x de la 0, que es 10, menos z de 1, que es 2, z de 3 por x de 0, que es igual a 10, x de 1 es igual a 2, y aquí x de 2 es igual a 4. Y resolvemos. Sacamos el factor común x de z, quedaría así: z de 2 más 1 más z de 3, menos lo que no tiene factor común, que es z a la 2 menos 12. Aquí agrupamos los valores semejantes, pues el z de 2 con este z de 2 me quedaría z menos 12, y el z de 3 por 10 el z solo nos queda aquí el z4 más menos el z de menos z6. Entonces ahora sí podemos empezar a resolver el lado derecho. Aquí decimos que esta es la función x de t, que es igual a 2 al exponencial de 2t, y la función y de t, que es la otra que está multiplicando, que es u por t menos 1. Entonces aquí en esta función aplicamos la linealidad, ¿verdad? Utilizamos aquí el u por t y el menos 1, perdón, el menos u. Entonces aquí por la tabla de la transformada nos queda que la transformada de la exponencial de 2t es igual a z sobre el z menos el exponencial de 2t. Por la tabla igualmente nos queda que la transformada de u por t es igual a la z sobre z menos 1, y la transformada de u es igual a 1. Entonces estos valores los sustituimos de nuevo en la ecuación principal y nos vendría quedando así: x de z igual, o sea, por z de 2 más 1 más z de 3 menos z de 12 menos z de 10 menos z6 es igual a los valores que nos dieron acá por la tabla. Entonces despejamos el x de z, que es el valor de la transformada. Acá, como esto están restando, lo pasamos por acá sumando. Luego este que está dividiendo, este está multiplicando, lo pasamos para acá bien. Y esto es lo que nos dio el ejercicio. Esta propiedad que aplicamos aquí fue la número 13, que nos refleja acá que cuando es una función multiplicada por la otra, nos quedaría acá. Y acá, ¿verdad? La ecuación de la exponencial, la transformada, es por la tabla siguiente que la dejó el profesor allí en la información, que vendría siendo el exponencial
es igual a z sobre z menos el exponencial de A por t. Y eso fue lo que colocamos acá. Bueno, ahora le vamos a aplicar el segundo ejercicio.